Hola, me llamo Giovanna Gaitán, soy psicóloga y mi plática se llama Diseña tu vida y atrévete a vivirla. El día que cumplí 30 años, entré en crisis. Sí, la famosa crisis de los 30 se apoderó de mí. Pensé en mi proyecto de vida, ese que hacemos cuando estamos en prepa o en la universidad y en donde nos planteamos 1000 objetivos que queremos lograr en nuestra vida y al que le ponemos plazos. Y según mi proyecto, para esa edad yo ya debía estar casada, tener hijos, un súper trabajo, una maestría, haber viajado y 1000 cosas más que me había propuesto para cuando cumpliera 30. Por eso, cuando el plazo se cumplió, me deprimí. Resulta que no estaba casada, mucho menos tenía hijos, y lo peor es que no estaba ni cerca de lograrlo. Sentí que había fracasado, que no tenía un propósito, que no había logrado las metas más importantes de mi vida, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Después de unos días de sentirme completamente perdida, la psicóloga en mí dijo, basta, Giovanna. Me puse a autoanalizarme y a reflexionar sobre mi vida y me di cuenta que aunque ni estaba casada ni tenía hijos, sí había logrado otras cosas que eran muy importantes para mí. Tenía una carrera y un trabajo que me encantan, una maestría, había viajado, me había echado de un paracaídas, era independiente y muchas cosas más que daban un sentido a mi vida. Cuando me di cuenta de eso, me sentí tranquila por un tiempo. Me di chance a mí misma de disfrutar mi vida, de esa nueva etapa y de posponer un poco algunos de mis planes. Sin embargo, seguí en esa lucha interna. Me sentía presionada porque esa meta no cumplida de casarme y tener hijos se convirtió en una obsesión y opacaba mis demás objetivos. Me aferré a esa idea. No solo porque era algo que yo misma me había planteado, algo que pensaba que quería, sino porque los demás también esperaban eso de mí. Desde niña me había visualizado con un esposo, hijos, gemelos además, una casa grande, trabajando, y lo convertí en un ideal de vida. Además, la sociedad me decía que era algo que debía de hacer para ser feliz, para sentirme una mujer plena y completa, y para sentir que mi vida tenía un propósito y un sentido. Conforme pasaban los años, esas expectativas y esa presión social pesaban cada vez más. En reuniones familiares o con amigos me decían cosas como, ¿y tú para cuándo, Jovis? El reloj biológico, la edad, vas a ser abuela en vez de mamá. Mis amigas y mis primas se casaban y yo no. Empecé a presionarme y a sentir que tenía que cumplir con esas expectativas de todo mundo. Llegó un punto en el que pensé, bueno, si a los 35 no me he casado, pues al menos tengo un hijo o adopto. Y se convirtió en mi plan B. Era como una forma de decirme a mí misma, tranquila Giovanna, sí lo vas a lograr, como sea, pero lo vas a lograr. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y se acercaban los 35, me empecé a preguntar si de verdad era algo que necesitaba o deseaba para ser feliz. Me empecé a cuestionar si esas metas realmente eran mías o si me estaba dejando llevar por la presión social y las expectativas ajenas. Y así como yo, quisiera que ustedes también se tomaran un momento para pensar en su proyecto, en esa lista de cosas que se han propuesto realizar en su vida y que piensen cómo van y que se cuestionen cuántas de esas metas realmente son suyas o son de su familia, de sus amigos, de su pareja, compañeros, de la sociedad en la que viven. ¿Cuántos de esos sueños que están persiguiendo de verdad son suyos? Si los están persiguiendo por convicción o porque es lo que se supone que deben de hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde dice o quién dijo que la vida debe de llevar una secuencia específica que sea igual para todos? ¿Quién dice que debemos de hacer las cosas en un orden o de una manera determinada, porque solo así vamos a tener éxito o a sentirnos plenos y felices? ¿Quién dice? Cuando yo me planteé todas estas preguntas y empecé a cuestionar esa obsesión que tenía y esas ideas acerca de la felicidad y lo que daba sentido a mi vida, me pregunté, ¿de verdad es lo que quiero? Y me di cuenta que cada vez me agradaba menos la idea de ser mamá. Ahora el hecho de casarme y tener hijos, en vez de generarme ilusión y emoción, me causaba conflicto, porque no quería cambiar mi estilo de vida.
Me gustaba cada vez más mi libertad, mi independencia, mi trabajo, el poder salir, viajar o hacer lo que yo quisiera sin tener que rendir cuentas a nadie o sin tener esa responsabilidad, y me agradaba cada vez más mi vida. Recuerdo que en una ocasión, platicando con una alumna, me dijo: Gio, admiro mucho tu vida, algún día quiero ser como tú. Escuchar eso me sorprendió. Que alguien de 20 años quisiera ser como yo, me cambió la perspectiva y me puso a pensar más. Me pregunté, ¿qué quiero realmente para mí? De ese proyecto de vida que hice hace tantos años, ¿qué metas aún son válidas? ¿Cuántas aún me interesan? De esos sueños que tenía cuando era más joven, ¿cuántos aún los tengo en el presente? Y la respuesta fue que yo ya no era la misma que hace 15 o 10 años, que ya no quería las mismas cosas y que estaba bien. Está bien cambiar, está bien querer cosas diferentes y que no porque lo había plasmado en un papel hace tantos años, tenía que hacerlo como lo había dicho. Y quisiera aclarar algo. La culpa no es del proyecto, ni se trata de no tener metas. Yo como psicóloga trabajo con muchos jóvenes y los ayudo a hacer el suyo. El problema es que lo convertimos en un decreto oficial de cómo tiene que ser nuestra vida y que debemos seguir sin perder el rumbo, sin equivocarnos. El problema es que se vuelve rígido o que lo hagamos pensando en lo que debe de ser o en lo que tengo que lograr según los demás. La sociedad nos impone muchas expectativas y muchos estereotipos desde que nacemos. Niño azul, niña rosa, pelota, muñecas. Y en ocasiones nos la creemos. Creemos que debemos de cumplir con ciertos roles. Estudiar una carrera importante, tener un trabajo formal, casarnos, tener hijos, ser exitosos, sobresalir a como dé lugar. Tanto hombres como mujeres cargamos con ese peso de los debes y nos presionamos pensando que tenemos que lograr ciertas metas. Yo lo he visto con muchos pacientes que viven complaciendo a sus papás, a su familia, a sus parejas y que se sienten culpables cuando no cumplen con esas expectativas ajenas. Y yo no estoy en contra de tener metas o de buscar ese trabajo exitoso, o tener una familia, o estudiar, o viajar, o lo que sea que cada quien quiera. Siempre y cuando se pregunten si eso de verdad los hace felices y los hace sentir a gusto con ustedes mismos. He aprendido que tener un plan de vida es útil porque nos da una guía de hacia dónde queremos ir. Sin embargo, pienso que debe de ser flexible y que debemos revisarlo constantemente. Y revisarnos a nosotros mismos, conocernos y preguntarnos qué quiero para mi vida y replantearnos el camino cuando sea necesario. Pero sobre todo pienso que debemos hacerlo centrado en nuestros propios ideales, no en lo que los demás esperan de nosotros. Responder a ciertas preguntas como ¿qué me gusta? ¿Qué metas tengo? ¿Cómo me veo a futuro? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué me hace feliz? Puede ayudarlos a tener una visión más clara de lo que quieren en su vida. Además, creo que es importante considerar todas las áreas, personal, familiar, social, profesional, porque todas ellas se complementan y una decisión en una de ellas afecta a todas las demás. Creo que al considerar todos estos aspectos, podrán sentirse más a gusto con el rumbo que diseñen para sus vidas. Hoy, a mis 37 años, puedo decirles que aunque no me he casado ni tengo hijos, me siento feliz, plena y satisfecha con lo que he logrado. Me he reinventado y sigo planteándome metas. Tampoco estoy peleada con la idea de casarme algún día. Si pasa bien, si no, también. Hoy tengo otras prioridades y me siento a gusto con ellas. Creo que de eso se trata la vida, de diseñarla según nuestros ideales, de atrevernos a decidir el rumbo que queremos seguir, de equivocarnos y replantearnos el camino, de aventurarnos y dejar el miedo y el qué dirán a un lado, de tomar riesgos, de romper estereotipos y dejar de complacer a todo mundo para empezar a complacernos a nosotros mismos. Quiero invitarlos a que sean capaces de tomar sus propias decisiones, de elegir qué los hace felices y a diseñar o rediseñar
la vida que ustedes quieran y que se atrevan a vivirla día a día. Que no vivan bajo expectativas ajenas ni bajo un plan de vida socialmente diseñado que nos dice que debemos de seguir ciertos pasos o ciertas reglas para ser felices. Hoy, yo vivo mi vida como quiero. Pongo mis reglas, sigo diseñando el rumbo que quiero, disfruto a mi familia, mis amigos, viajar, mi trabajo. Y hoy, soy muy feliz. Gracias.